El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que en este tiempo que le queda del sexenio no va a variar prácticamente ninguna de sus propuestas. Es decir, no va a cambiar la fórmula para acabar con la inseguridad. No va a cambiar su fórmula en materia económica. Y por cierto, él asegura que ya deben de darse un hasta aquí en materia de obras porque no le gusta quedar mal con el pueblo. Vamos a analizar con un grupo de académicos, periodistas, reporteros, profesores universitarios sobre qué opinan sobre estas declaraciones del presidente. Promete ser un programa interesante, un programa donde usted debe de participar. A partir de este momento, @GustavoRentería, sígame en Twitter. Comenzamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. AMX Noticias presenta Libertas, periodismo por un México nuevo, con Gustavo Rentería. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidas, bienvenidos. Muy buenas tardes, noches. En primer lugar, déjeme agradecerle que esté ahí, frente al aparato televisor, frente a su pantalla de la computadora, siguiéndonos en su tableta, en su teléfono inteligente. Y también agradecerle que, pues ya como hace muchos meses, continuamos con una muy buena audiencia. Nuestros programas políticos, de análisis, de opinión, compiten, claro, con otras televisoras, pero hacer un programa con alta audiencia en la televisión pública únicamente es porque hay un público inteligente como el 34.2 abierto digital accionando el aparato televisor a esta hora. Así es de que muchas gracias de verdad por estos números que nos ofrecen todos ustedes. Y claro, poco a poco nos van ofreciendo propuestas de temas y ahora nos han dicho, ¿cómo que López Obrador no va a variar nada de aquí a cuando entregue la banda presidencial? ¿Y cómo está esto de que ya las obras que anunció son las que va a hacer, que ya no se va a comprometer a ninguna otra, porque no quiere dejar, voy a citar un ejemplo, como el tren Toluca-Ciudad de México, Ciudad de México-Toluca, que quedó pues a la deriva? Es momento que todavía no se inaugura y estamos pues ya prácticamente iniciando el séptimo mes del 2022. Saludo con afecto, con mucho respeto y sobre todo lo subrayo con mucho cariño a un gran amigo. No requiere mucha presentación y si lo hiciera me llevo todo el programa por su currícula tan amplia, maestro universitario, activista político, un hombre empresario, un hombre muy interesante, a quien quiero, repito, que es Fernando Schute. Fer, ¿cómo has estado? Gusto en saludarte, buenas tardes, noches. Muchas gracias, muy bien, querido Gustavo, el mismo afecto siento por ti. Oye, Fer, no, con todo cariño, no sé decir mentiras. A ver, Fer, ¿qué opinas? El presidente no va a variar sus formas, va a continuar de esta manera hasta el final. ¿Qué opinas? Mira, hay algunas cosas con las que yo podría estar de acuerdo con él. Por ejemplo, la estrategia de seguridad se ha diferenciado de las administraciones anteriores en que no se ha hecho un uso arbitrario de la fuerza, sino que se ha centrado mucho más en la prevención. ¿Y cómo se ha centrado en la prevención? Yo sé que a la gente no le gusta, tú sabes que fui presidente del Consejo Ciudadano, que organizamos la Marcha Blanca, que trabajé como servidor público en materia federal, en materia de seguridad, pero bueno, ¿qué es lo que ha venido haciendo que no se hacía, no? Los programas sociales han buscado, y creo que están logrando crear diferentes alternativas para personas en situaciones de precariedad, ¿no?, económica, para que ellos no sean tan susceptibles de ser cooptados por la delincuencia, como ha venido siendo en todo el país y a lo largo de muchos años. A ver, existen programas como el apoyo para el bienestar de las niñas y los niños, hijos de madres trabajadoras, producción para el bienestar, crédito a la palabra, sembrando vida,
jóvenes escribiendo el futuro, programas de pensiones para el bienestar de las personas adultas mayores. Hay otro que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. En fin, que yo creo que eso es lo que es diferente de lo que se hacía. Recordemos que en épocas de Calderón, con tal de legitimarse ante el fraude que sucedió, saca al ejército a las calles y además se pelea, ¿no? Dice guerra al narcotráfico, después se desdijo. Pero fue un gravísimo error. Cuando en todos los gobiernos anteriores la delincuencia organizada, particularmente en el tema de drogas, y los políticos estaban de la mano, iban de la mano, ¿no? Se conocían, se mandaban mensajes, muchas cosas, ¿no? Me parece que en ese momento no es el caso, y el tema de abrazos, si tú recuerdas, yo acuñé, y yo creo que fue contigo, mi querido Gustavo, aquella frase de más inteligencia y menos balas. Pero yo no estoy de acuerdo con que se mate a diestra y siniestra, tampoco en vivir la inseguridad en la que vivimos, pero no se va a acabar mientras exista pobreza, y mientras no existan los planes de desarrollo para la población que se necesitan. Mira, algo que te puedo decir, por ejemplo, es, yo acabo de echarme un viaje en moto de la Ciudad de México a Guadalajara y de allá a Mazatlán, y de regreso, ¿no? Y bueno, pues te toca ver muchas cosas, además con un casco que nadie te reconoce, cuánto hay. Me tocó ver, aparte de la Guardia Nacional, recibiendo dinero en las carreteras de los camioneros, ¿no? Igualito que lo hacían la Policía Federal. Y la verdad es que indigna profundamente. Sin embargo, sí te puedo decir que han habido cambios importantes. Por ejemplo, la Policía Federal tenía vicios que hoy no tiene la Guardia Nacional, con todo y que la Guardia Nacional, siendo militar, tiene mandos civiles. Ese es un problema gravísimo. A ver, Fernando, ante la crítica de la familia, ante la crítica de los socios o los empleados, ante la crítica de la pareja, uno cambia, uno reacciona. Y esto pasa en todos lados. Juntas al consejo, la falta de ventas en una empresa, cambias la estrategia, ¿no? Mercadotecnia, venta. Y un presidente que dice, no, y háganle como quieran, y la oposición está desesperada y está moralmente redotada, ¿no tendría que hacer un balance, cambiar de gabinete, apretar tuercas aquí, hacer caso de lo que dicen los columnistas, los críticos, las redes sociales? ¿Tú crees que debe de continuar como está, como ya lo anunció, hasta el final, Fernando? No, yo creo que sí hay que hacer cambios. Okay. Yo haría cambios en materia de seguridad. Por ejemplo, hay una ley de pasar totalmente la Secretaría de Seguridad Pública a manos de la Defensa Nacional. Tú ten en cuenta que los delitos federales, no así los del fuero común, han disminuido, particularmente el secuestro ha ido a la baja, y que muchos de los delitos que vemos, los homicidios, de todo lo que se habla en las redes sociales, son del fuero común, es decir, dependen de los gobernadores en realidad. Pero sí hay cosas que hay que cambiar. Por ejemplo, yo algún día le dije al presidente, antes de que el presidente fuera presidente, yo no lo he visto, le dije que la mejor manera de acabar con este cerco informativo que tenía el presidente era invitar más medios y de diferentes países. Sí. Y de esta manera, yo pensaba y pienso todavía, habría una mayor competencia mediática que haría que las cosas fueran un poco más justas. Hoy, lo que dicen las redes sociales, la verdad es que es difícil creerlo. Hay muchas organizaciones que eran organizaciones, yo participé en una muy importante, ¿no?, de la sociedad civil, que en realidad lo que hacían era que jalaban dinero del gobierno, eran negocios, ¿no? Entonces... Y también servían para promoverse para puestos de elección popular, ¿no? Claro, o negocios, como dices, ¿no? Por supuesto. Entonces, yo sí cambiaría algunas cosas. Mira, a mí no me gustan las mañaneras, ¿no? Porque creo ¿No te gustan? No me gustan, porque aunque sí me informo, y me informo, bueno, por lo menos de primera mano, ¿no?, que es veraz la información, no me gustan porque entonces los periodistas mexicanos no tienen chance de hacer análisis serios y todo, y tampoco hay una oposición seria, ni de partidos políticos, ni tampoco de periodistas. Oye, por razones de tiempo te voy a interrumpir. Algunos aseguran, Fer, que
se gobierna a través de la mañanera. O sea, que los mensajes, la agenda, todo es a través de la mañanera. A ti no te gusta, pero ellos dicen, esto no lo cambiamos. Quizá cambiamos la seguridad, quizá cambiamos el tema económico, quizá el tema de educación o de salud, pero la mañanera, ahí sí no creo que coincidan contigo en Palacio Nacional, que seguramente nos están viendo o nos monitorean mínimo, querido Fernando. Ya nos vamos. Un comentario final, por favor. Yo espero que sí nos estén monitoreando. Yo creo que no deben de cambiarla, pero no por eso me gusta. Creo que lo que hace falta son medios serios como el tuyo, medios extranjeros que vengan a México a competir a los medios actuales que están siendo pagados por unos cuantos empresarios. Eso es en lo que tenemos que cambiar. Y bueno, hay cosas que vale la pena rescatar. Por ahí tengo, como tú sabes, una cosa que se llama en YouTube, que se llama Sin Filias ni Fobias, que pretendió, ahora lo he hecho de otra manera, pero pretendió en su momento ser un poquito más justo en el juicio de las cosas del presidente. Es muy difícil, vivimos en un mundo, en un México que sigue todavía polarizado, y ahí es difícil encontrar coincidencias. Querido Fernando, aprecio que siempre estés atento a mi llamado, te mando un abrazo con cariño, no hay palabras para expresar lo que pienso de mi querido amigo, así es de que mejor ya me voy porque me llevo los cortes comerciales, su tiempo. Cuídate mucho, Fernando. Un abrazo y un saludo con mucho cariño al auditorio. Vamos a programar avisos, identificamos estaciones de televisión, televisiones terrestres digitales en toda la República Mexicana y regresamos. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Si usted acaba de accionar su aparato televisor, si usted acaba de llegar a Libertas, Periodismo por México Nuevo, llega a tiempo, porque estamos analizando con un grupo de opinadores, periodistas, columnistas, reporteros, esta forma o esta fórmula o estas técnicas de gobernar muy particulares de López Obrador. Y ante la crítica, ante las caricaturas, ante las redes sociales, que a veces son muy duras con el presidente y su gobierno, él dice, no pienso cambiar, no voy a cambiar la estrategia. Y también habla de que no va a hacer más obras porque no quiere que se queden truncas o quiere las que echa a andar que se queden completamente inauguradas por él. Ahora bien, ¿qué dice Héctor Herrera? No requiere tampoco mayor presentación, usted lo escucha, lo ve en Radio y Telefórmula, escribe en el portal de Joaquín López Dóriga, en el portal de este reportero. Te escuchamos, querido Héctor, y aprecio que siempre acudas a mi llamado. ¿Debe de cambiar el presidente las formas, su técnica, o estás de acuerdo que continúe como va la cosa? ¿Qué tal, mi querido Gustavo? Te saludo con gusto, como siempre te aprecio esta oportunidad de platicar contigo, con el auditorio, y yo te la regreso. ¿Por qué habría de cambiar? Si tiene éxito, es decir, claro. Políticamente tiene éxito el presidente, electoralmente a través de su partido tiene éxito, lo acabamos de ver recientemente. Estuvieron en juego 6 gubernaturas, ganaron 4 de 2. Pareciera que para mí no es suficiente una mañanera. ¿Por qué? Porque deja todo el gabinete sin hacer nada. Es decir, informa el presidente y si van a la conferencia dicen lo que tienen que hacer, pero no profundizan en la información. Antes, durante muchos años, tú decías, ¿cuánto tiempo llevamos en esto? Yo recuerdo casi durante 25, 30 años, tenía un secretario de Estado, un subsecretario, a un director general, a un oficial mayor en mis programas, y estaba en otros tantos. Ahora sí, nadie habla más que el presidente de la República. Es decir, la información es él y comunica únicamente él. Sí, no, y además tú quieres platicar, o sea, buscas información con las empresas productivas, te hablo Pemex, CFE, con las secretarías, no hay nadie que te responda. O sea, no te dan información más de lo que se genera en la mañanera, y eso en un proceso de comunicación, tú bien lo sabes, Gus, se abren vacíos. Y esos vacíos son los que Héctor, aprovechan sus críticos, ¿no? Pero me dejaste perplejo y creo que la pregunta pertinente es, pues ¿para qué quiero cambiar? Gano elecciones, traigo locos a los opositores, dice sus encuestas, sus datos, que está en segundo lugar de los líderes gobernantes del mundo, ¿no? Creo que después del de la India nada más. Creo que sí. Las encuestas dicen que voy a ganar el 24, entonces ¿para qué cambio la fórmula, no? Pues sí, pues es lo que te digo, ¿para qué va a cambiar?
si le está funcionando. Y está, digamos, mantiene este ámbito de polarización que tampoco ya a estas alturas no nos gusta a muchos, pero que le sigue dando resultado. Y así porque es que le sirve a él. Claro, y además está la otra vertiente, Gustavo, o sea, todo este dinero que se da a través de los programas sociales, empezando por las personas de más de 60 años, y todos esos programas que tiene el presidente que le aseguran pues un número de simpatizantes e incluso de votantes, como ya lo vimos recientemente, ¿no? A ver, te planteo lo siguiente. Quizá lo único que lo puede, la única pared contra el presidente, con mucha popularidad, con muy buenos resultados electorales, siendo el número 2 de los líderes del mundo en cuanto a popularidad después del líder de la India, es la realidad. Es decir, muchos homicidios, más que los de Peña y Calderón, la economía y la inflación, híjole, un problema de salud terrible, no es su culpa, pero cómo lo manejó, lo culpan a él. Y podemos poner 1000 temas más, educación, inversión extranjera directa, bla, bla, bla. Su comportamiento ante los líderes mundiales, ¿no? Que si viaja, no viaja, que si va a Davos, que si no va a Davos, que si manda mucho al canciller, etcétera. Ante esas broncas que tenemos, ¿no valdría la pena cambiar? Es decir, una cosa es que a él le vaya bien, popularidad y elecciones, y otra cosa es que le vaya bien al pueblo. ¿Tú qué opinas, Héctor? Yo opino que estamos en una circunstancia extraordinaria, es decir, sí todo lo que dices, porque no solo pasa en México, está pasando en todo el mundo, pero tenemos 2 años de una pandemia, Gustavo, y tú sabes lo que implica esto, obviamente en términos de salud, y después viene la guerra en Ucrania, que impacta en toda la logística, en los alimentos, en todo el proceso económico mundial. Si te está impactando de esa manera, asuntos de carácter externo, tú medio llevas el barco de manera interna, ¿en qué podrías modificar? Digamos en términos de comunicación, ¿cómo? En política económica, ¿cómo? Cuando tienes un entorno muy complicado. Ahora, hablan de la inflación, por ejemplo, te doy un ejemplo. Tenemos el último dato del Banco de México, es de 7.70, más o menos, anualizado. Bueno, Estados Unidos trae una inflación de casi el 9%. Alemania trae inflación del 8.5. Entonces, bueno, no somos los únicos. Ahora, tampoco es una justificación, yo creo. Sí, no mal de muchos, consuelo de estúpidos, ¿verdad? Exactamente. Pero, digamos que no estamos como en las épocas de Miguel de la Madrid, que también te acordarás, que teníamos inflaciones del 150, del 140. Yo creo que estamos con una situación muy compleja a nivel mundial que está impactando, obviamente, en términos de economía, de inversión, de inflación, y que, pues, en este caso yo creo que hacer malabares con el poco dinero que se tiene, yo creo que esa es una complicación, ¿no? Y además la gente, perdón que te interrumpa, Héctor, y además la gente, dice el presidente constantemente en la mañanera, ya no es bruta, ¿no? Con otras palabras, ya no se chupa el dedo, ya no le engañas. Es decir, todavía hay un rencor antiprista, antipanista, antiperredista, llamémosle un voto antipeña, anticalderón, antifox, antiladrones, ante payasos y sangrones, ya sabes, ¿no? Suburban, traje inglés, corbata. Sí, contra el fifí, digamos, ¿no? Eso, pero además que iba a restaurantes y viajaba con los impuestos que pagaba la familia Herrera, los Pérez y los García y los Rentería, ¿verdad? Sí, claro. Mira, que esta narrativa de confrontación, que es a la que tú en un inicio te refieres, cambiarla, pues no. ¿Por qué? Porque le sigue dando resultados con el apoyo de esas personas que siguen recibiendo apoyo. Yo creo que sí, por ejemplo, en términos de seguridad, ahí hay un dilema bien importante, porque efectivamente esta narrativa, este discurso del presidente de que pues puro abrazo y no funcionan los balazos, vamos a ponerlo en términos literales, es decir, desde Calderón y con Peña, los balazos tampoco funcionaron, Gustavo, los abrazos no están funcionando. ¿Ante qué estamos? Yo creo que aquí no solo el presidente, la propia sociedad e incluso esa posición que está tan debilitada, pues tendría que empezar a repensar un México diferente en donde una estrategia
en donde todos estamos pidiendo seguridad, no nos está funcionando. Entonces, no es labor del presidente, no es labor no solo de los gobernadores ni de los presidentes municipales, ¿no? Sí. Es un asunto que nos estaba llevando a todos hacia, pues, un camino sin salida. Estamos en una especie de crossroads, como dicen los americanos. Sí. Exactamente. Oye, tenemos que antes hacer algo, todos. Claro, para claro. salir Oye, adelante. antes de que te vayas, mi querido Héctor, de verdad que tus respuestas me han sorprendido y creo que hacen reflexionar muchísimo al auditorio. ¿Qué opinas de que ya con las obras que trae, y que algunos dirán son nada y otros son muchas, pero eso que lo decide el auditorio, ya no voy a anunciar ninguna obra porque yo quiero que las que inicié las voy a inaugurar? No quiero dejar la universidad que corto un listón y adentro no tiene ni pupitres, o un nosocomio, hospital, clínica que no tiene adentro ni siquiera un estetoscopio. ¿Qué opinas de este anuncio que también pues ha llamado mucho la atención? Pues mira, yo creo que si le ha costado tanto trabajo sacar adelante los 3 proyectos grandes que traía, mucho menos el de la refinería, si te das cuenta. Aunque se ha criticado que cómo vamos a empezar a refinar si otros países están dejándolo de hacer. A ver, espérame, para el 2023, ¿sabes cuántas refinerías se van a poner en marcha en todo el mundo, Gustavo? ¿Cuántas? 83. Ah, caramba, 83 en China, en Estados Unidos, en la India. Dices, caray, ¿por qué ellos sí hacerlo? Y mira, hablamos de energías limpias y de todo esto, pero desafortunadamente los combustibles fósiles van a seguir siendo fundamentales en los próximos 20 o 30 años. Mientras que hacemos, yo te pregunto. ¿no? Eso de que en 2024 todos los coches eléctricos es una falacia, es una tontería. No, es una falacia. ¿No? Y además con las economías que tenemos, en un país pobre, que hay que reconocer que México es un país pobre, donde el 50% de la gente, Gustavo, pues vive pues salvando las quincenas. Entonces, no digamos que ahí estamos del otro lado, sí estamos economía de la OCDE, ¿no? Pero bueno, la mitad de la gente la sufre en este país. Te voy a decir algo, Héctor, siempre me gusta platicar contigo porque te considero un reportero, conductor, periodista, analista, con los pies muy aterrizados, ¿no? Es decir, aunque estás en una gran organización, trabajas con los machuchones del periodismo, diría tu señor presidente de la República, pero sí, estás muy ubicado de la realidad social, ¿no? Una cosa es la cabina, el estudio de televisión, ¿no? La redacción, pero otra cosa es la raza, la banda, el pueblo, el barrio, y creo que lo tienes muy claro. Te mando un fuerte abrazo, Héctor, cuídate. Te agradezco, como siempre, mi querido Gustavo, te mando un abrazo igual, y pues nuevamente gracias por tenerme aquí contigo. Saludos, querido amigo. ¿Y usted Gracias. qué piensa? ¿El presidente de verdad, aunque le faltan 2 años, puede chambear como si fueran 4 porque él chambea 16 horas? ¿Está bien que el presidente no cambie su estrategia? ¿Qué opina? Dígamelo, @Gustavo Rentería. Sígame en Twitter, regreso. Prohibido cambiarle. Buenas tardes, noches. Qué bueno que continúa con nosotros. Tenemos un debate muy interesante. Las redes están calientitas sobre el tema, porque algunos aseguran que el presidente debe de cambiar la estrategia o las estrategias en muchos rubros: economía, combate a la inseguridad, dotarnos de salud y mejores servicios, nosocomios, y otros dicen, no, déjala porque ahí está bien, él tiene buena popularidad, sigue ganando elecciones, ¿para qué le mueve? ¿Para qué le aprieta las tuercas? ¿Qué dice un periodista a quien respeto y quiero mucho, especialista en temas de economía, aunque bueno, es un conocedor también de la política? Pepe Yuste, ¿cómo estás, José? Bienvenido, gusto en saludarte. Gustavo, qué gusto, ¿cómo estás? Bien, muy contento de recibirte y yo quiero conocer tu opinión. Homicidios dolosos al alza, asalto transeúnte al alza, inversión extranjera directa a la baja, muertos y muertos y muertos, y bueno, pareciera que en todos los rubros los críticos dicen, estamos peor que nunca. Te reta, ¿no? Dime un solo tema donde el presidente esté mejor que Calderón o Peña o Fox, y ahí están las redes, y ahí está el debate, y ahí están las opiniones de los columnistas, y otros dicen, no le muevas, le está yendo a todo dar, gana, 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 y trae locos a la oposición para el 24. Quiero tu opinión, Pepe. Sí, muchas gracias, Gustavo. Mira, el presidente López Obrador, si hacemos una evaluación a estas alturas, es muy claro en su política económica, lo que está buscando, por lo menos en 2 cuestiones. Una es la estabilidad. Ahí sí tiene
palomita, tiene una muy buena calificación. ¿Por qué? Porque no se ha endeudado. Quizá nos parece exagerado la austeridad republicana o la pobreza franciscana, como él lo menciona, pero no se ha endeudado. Vaya, a diferencia, por ejemplo, si hoy dijeras la deuda frente al PIB de México está en el 50%, en Estados Unidos está más de 115, 120%, Japón más del 200%, España se fue mucho más del 100%, Italia ni se diga, en fin. No se ha endeudado y este es un buen dato porque en efecto por ahí no va a haber una crisis financiera. Esta es la parte buena. La parte mala, que en efecto no se ha endeudado, pero tampoco genera crecimiento. Vamos a hacer lo más probable, ya se puede casi estar asegurando, un sexenio perdido en crecimiento. Es decir, de 0%, casi 0% vamos a tener al final del sexenio, en todo lo que es de la administración del presidente. Aquí te interrumpo. Las otras naciones tampoco están creciendo, y si crecen muy poquito. ¿Estoy en lo correcto? No, fíjate que ahí mi querido Gustavo, no, ya han crecido, ya han recuperado lo de prepandemia, porque le inyectaron liquidez, le inyectaron dinero a la economía, por eso se endeudaron, pero ya crecieron todas las demás. ¿Y qué es mejor? O sea, festejar que no nos endeudamos y creciste 1 o 2%, o crecer 0, o crecer 0.1, pero no endeudarte. ¿Qué es mejor? Se lo pregunto a alguien que entiende de economía. Híjole, a mí me gusta más, pues un poco de, como si te pusieras con crema en el cuerpo, en la cara, crema humectante, más que una crema que te seque la cara, ¿no? Este es el caso, ¿no? Sí necesitamos el crecimiento, porque sin crecimiento no estamos generando los empleos que necesitamos. Vaya, es 1.200.000 jóvenes que cada año se incorporan al mercado formal de trabajo y no les estamos dando empleo. Hoy en día la economía informal está creciendo a tal grado para dar empleo de manera, aunque sea ilegal o informal, que ya es la mitad de la economía. Entonces sí tenemos un serio problema por la falta de crecimiento. ¿Y el crecimiento por dónde va a pasar, Gustavo? Necesariamente para crecer necesitamos inversión privada. Y la inversión privada no les ha dado realmente herramientas de certeza para que inviertan fuerte. Así que ahí está el problema. A ver, dime algo. Los inversionistas, los dueños de los grandes fondos, están poniendo a trabajar su lana en otras partes del mundo porque en México no les dan garantías jurídicas, o también están detenidos esperando a ver cómo se comporta la inflación en el planeta, si acaba pronto la guerra Rusia-Ucrania, o en particular en México no quieren invertir. No, sí quieren invertir en México, no, sí hay inversión extranjera directa en México, desde luego sí la hay, no la hay como la podríamos tener, Okay. Es como la propia inversión privada, sí la hay, y tú ves los grandes corporativos mexicanos están invirtiendo, pero falta mucho más, podrían estar invirtiendo al doble. Vaya, hoy en día la inversión se quería que llegara al 23% del PIB, hoy en día sigue en 18%, no ha aumentado prácticamente nada en porcentaje la inversión respecto del PIB. Sin inversión productiva no vamos a crecer. Y ojo, Gustavo, y sin inversión en la pequeña empresa. La pequeña empresa está totalmente olvidada, está al garete, está llena de inseguridad, está de problemas económicos, está si quiere contratar a alguien de manera formal le sale carísimo. O sea, la empresa privada pequeña, la micro y pequeña empresa, las pymes, están realmente basándola muy mal, y si la pasan mal ellos, no tenemos esa estructura económica que quisiéramos de una economía boyante. Pepe, en los libros de historia, dentro de 20, 30 años, comprará el lector, comprará el educando, que no crecimos lo suficiente y hubo una inflación alta y no llegó la inversión extranjera directa que requeríamos por culpa de la pandemia y por culpa de la guerra allá muy lejos entre Rusia y Ucrania, o no la van a comprar esos lectores, educandos, estudiosos. En 20 años yo creo que los lectores van a ver una economía que pudo haber crecido y no creció, que sí sufrió la pandemia, sí, pero que no creció. Una economía donde también es cierto, a ver, si el presidente López Obrador ganó las elecciones y sigue siendo tan popular, una economía que quería al presidente, pero que el presidente no pudo hacer las transformaciones que quería. Vaya, por ejemplo, dime una de las fuertes transformaciones que haya buscado el presidente que se haya podido hacer. ¿Cuáles las obras icónicas? La verdad es que ahí el aeropuerto Felipe Ángeles no está operando,
se va a inaugurar Dos Bocas el 2 de julio y el 2 de julio no va a operar Dos Bocas. Se tiene el Tren Maya detenido por problemas con los jueces y problemas ambientales. Entonces las obras icónicas no está dando. Se echó en reversa toda la parte de salud. En la parte de salud, al desaparecer el Seguro Popular, desapareciste, bueno, pues toda la salud del servicio médico para la población que no tenía ni Seguro Social ni ISSSTE. Entonces, en 20 años van a ver una economía que en efecto un presidente muy popular, que lo quería la gente, porque sus programas sociales son dinero en efectivo, logra dar, sí, lo da a la gente, pero lo da en dinero en efectivo, en lugar de ayudarte a crear, a producir, a capacitarte, o a que te garantices la educación o garantices la salud. No, te da dinero en efectivo, sí da el programa social, sí es cierto eso, pero sin crecimiento, la verdad es que lo que vamos a tener es una economía que no tiene empleos, y sin empleos vamos a seguir realmente mal. Ese es el problema. No podemos separar política de economía. ¿Qué opinas de que el presidente sigue ganando elecciones? A pesar de todo el panorama que nos has dado en los últimos minutos, el presidente sigue ganando elecciones. Y todo indica que podría ganar en el 24. Algunos dicen, ya mejor organicémonos y pensemos en el 30, porque también se los va a fregar en la elección intermedia del 27. ¿Tú qué opinas de esto? Y repito, no podemos separar economía y política. Son dos cuestiones ahí. Fíjate que, ¿por qué el presidente es tan popular si la economía no va tan bien? Porque dado lo que comentábamos, en los programas sociales, en todo lo que es bienestar hoy en día, todo lo que se apellide bienestar, ¿no? Que son las becas, las distintas becas que te puede dar, desde adultos mayores hasta las ayudas, todas las da con dinero en efectivo. Y eso gusta a la gente. Eso dice, bueno, hasta que alguien realmente se fija en mí. Lo que no están viendo es que realmente ese dinero en efectivo te lo gastas en 3 días. Pero no te ayuda a salir de la pobreza. Ese es el principal problema. No tiene que vayas a la escuela o que te estés capacitando, que te ayuden a crear una empresa, no tiene eso. Pero sí te da el dinero en efectivo y eso lo hace popular. Aparte, trae una lógica, obviamente, su narrativa interesante, una lógica que le estamos viendo en varias partes del mundo de distintos presidentes de este corte, donde la crítica es, bueno, ¿saben qué? Los malos contra los buenos. Obviamente yo estoy del lado del pueblo, soy el bueno, pero si escuchamos, por ejemplo, de izquierda y de derecha, todos están del lado del pueblo. Y entonces, en efecto, esa crítica gusta a la gente. Entonces, las dos cuestiones, la narrativa, ¿no? De los fifís, neoliberales, conservadores están en contra, yo estoy con el pueblo, eso gusta. Y lo otro, hay que reconocer, Gustavo, que la democracia, que para mi gusto es el mejor sistema político que podemos tener, pero sí nos faltó ayudar a la clase media. Hubo una clase media que quedó olvidada y que guarda rencor. Entonces, bueno, creo que esos son los parámetros donde se mueve el presidente López Obrador, que los ha sabido ver perfectamente y que, bueno, no, como bien dices, no está ganando, está arrasando en las elecciones. Desde hace mucho tiempo, aunque es muy joven, nuestro querido amigo Eduardo Ruiz Gili, lo queremos, lo respetamos y es un honor que acepte charlar con este reportero. Querido amigo, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Muy bien, Gustavo, me da gusto verte y escucharte, te sigo y ahora nos estamos siguiendo mutuamente. Querido Eduardo, gracias. A ver, el presidente de la República ha advertido que no va a cambiar sus formas, sus técnicas, su manera de gobernar. Yo quiero tu opinión, Eduardo, porque hay un sector de la sociedad que dice que es urgente que cambie y que aún hay tiempo, que son 2 años muy valiosos para poder corregir el rumbo. A ver, el sector de la sociedad que pide el cambio es obviamente el sector de la sociedad que no está de acuerdo con el presidente López Obrador, la cual no es mayoritaria, también hay que decirlo. Y yo no recuerdo un solo sexenio, cuando las cosas fueran mal, un presidente estuviera muy dispuesto a cambiar. Un presidente que cambia mucho las cosas está implícitamente aceptando que estaba haciendo las cosas mal antes. Entonces el presidente no lo va a hacer, como no lo va a hacer Joe Biden, no lo va a hacer Putin. Los gobernantes no reculan, porque recular significa, ups, estaba yo equivocado, estoy cambiando, y es concederle la razón a los rivales políticos. No esperen cambios para nada. Ahí ves el caso del Procurador General de la República, ahora el fiscal, está metido en cada escándalo y el presidente lo sostiene contra viento y marea. Número 1, porque no lo puede remover, porque la Constitución dice cómo remover al fiscal, pero le podría decir por teléfono, no, porque lo graban, podría tal vez invitarlo a renunciar al cargo.
no lo va a hacer porque significaría que se equivocó al nombrarlo. Dime algo, querido Eduardo, el titular del Ejecutivo Federal gobierna desde la mañanera y algunos dicen su modelo de comunicación política está equivocado. Es una estupidez pedirle que cambie el presidente esa fórmula. Pues está tan equivocado porque goza de amplia aceptación de acuerdo a las encuestas, le está funcionando re bien. Conste, yo no estoy de acuerdo en lo que dice en la mañanera en gran medida. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras hasta me hace reír porque tiene muy buen sentido del humor Andrés Manuel López Obrador, pero le funciona. Obviamente, regresamos. Los críticos, ¿quiénes son los críticos? Son los que perdieron la elección y los que perdieron el poder y los negocios del poder. Entonces, ¿qué ocurre? Le critican todo. A ver, yo recuerdo cuando Ernesto Zedillo arrancó una temporada que iba a dar conferencias de prensa. Yo fui invitado a esa primera ahí en Los Pinos. Le dije, a ver, señor presidente, en México no hay la costumbre de dar conferencias de prensa presidenciales y las dan únicamente cuando les conviene. Aquí no están anunciando que van a ser periódicas y regulares. ¿Qué garantía tenemos que van a seguir cuando las cosas no se pongan, cuando las cosas se pongan mal? Bueno, dicho y hecho, a la tercera las canceló Zedillo. El presidente de México siempre estaba arriba de todos, en la nube, y hablaba cuando él tenía casi como un rey o como un papa. Urbi et orbi, hoy voy a decir esto, en su informe presidencial, en algún evento, etcétera, etcétera. No era conferencia de prensa, eran discursos donde nadie le podía preguntar absolutamente nada. Ahora el presidente instituyó una nueva forma de comunicarse con los medios y con la gente. No nos hagamos tontos, los medios de comunicación en su mayoría no quieren a Andrés Manuel López Obrador, no lo quieren, por razones que todos conocemos. Ni modo que los medios vayan a ser los primeros promotores del presidente, como hasta todavía el sexenio pasado lo vimos, que todos los días la frase del día era alguna ocurrencia que el día anterior había dicho el presidente, cuando a veces era pura estupidez. Entonces, Andrés Manuel inventó, como los medios no me van a apoyar nunca, o la mayoría de los medios no me van a apoyar nunca, o la mayoría de los comentaristas, periodistas no me quieren, me voy directo. Y ahí están los resultados, excelentes para él. Ni modo, nos guste o no, le funciona muy bien. Lo que podríamos concluir, querido Eduardo, es que quien debe de cambiar la estrategia es la oposición, porque no existe en nuestro país un PAN diminuto, un PRI sepultado y un PRD que ya no existe hace mucho tiempo. No, mira, el problema es que la oposición tuvo su oportunidad. El PRI tuvo su oportunidad de 1929 al 2000 y todavía tuvo una oportunidad del 2012 al 18. Las desperdició ambas veces. El PAN tuvo 12 años para hacer un giro transformador del país y fue más de lo mismo. Lo peor es que con Felipe Calderón nos metió una guerra que no acaba y que es muy difícil terminarla. Hay un viejo dicho, arrancar guerras es fácil, terminarlas es bien difícil. Claro. Entonces, oye, Eduardo, ya lo dijiste, no, todos están desprestigiados. Oye, Eduardo, ha dicho el presidente que le faltan 2 años y juega con las palabras. Como yo sí chambeo, y los flocos eran Peña, Calderón, Fox, y yo sí chambeo, a veces me doy unas mini vacaciones jugando béisbol 3-4 horas, mis 2 años valen como 4, así es de que no pueden los de la oposición. ¿Qué opinas de estas frases que sin duda le gustan a la gente? Mira, son frases, mira, un político es un gran vendedor de ideas. Sí. Es un gran vendedor de su propia persona. Entonces, tienes presidentes que fueron muy afortunados con las frases. Vicente Fox fue un presidente que se lanzó con las frases y le fue muy bien hasta que ya no le fue bien. Cuando ya se hartó de tanto lío y de tanto problema, cuando dijo yo ya me voy ahí, que bueno, allá hayan cebolas. Y por el otro lado, pero esto no va a ocurrir con Andrés Manuel, porque Andrés Manuel disfruta lo que hace. Entonces, tiene muy buenas frases. Digo, el otro día cuando estaba hablando de los fifís y los conservadores,
que se creían de moronga azul. Digo, yo lo estaba escuchando, me empecé a reír, moronga azul. ¿A quién se le ocurre, no? Usa muy bien las palabras coloquiales, los coloquialismos, usa muy bien los mexicanismos. De ser autor, sería un gran autor costumbrista. Vamos a decir que es un político costumbrista y le sale requete bien, porque él no empieza a decir, y las fuerzas que coadyuvan. Entonces, palabras elegantes que inventaron los tecnócratas. Mafufas que nadie entendía. Nadie entendía. Entonces él habla un lenguaje llano que todos le entienden. Es muy accesible en su palabra, tiene sentido del humor y es muy eficaz. O sea, yo digo esto, me dicen, es que tú le vas a López Obrador. No, mi chamba no es irle o no irle a un presidente. Mi chamba es hacer un análisis partiendo del mejor juicio y conocimiento que yo pueda tener. Te voy a platicar una anécdota rápidamente y al auditorio. Un amigo sale de viaje por el aeropuerto espantoso Benito Juárez de la Ciudad de México y ve al presidente de la República y me habla, tu presidente, palabras altisonantes, tu presidente, que la chingada, y se forma en un, no sé si un 7-Eleven, Oxxo, como se llame, y se forma para comprarse un cuernito de jamón y queso, que ahí son espantosos, y el café de ahí es peor. Pero el presidente se sentó, abrió su cuernito, se echó su cafecito, y creó una polémica entre quienes lo veían y quienes lo veíamos a través de las redes sociales, porque lo empezaron a subir a Facebook Live. Loco el presidente, y otros, este hombre es sencillo, maldito presidente que nos va a matar porque anda a poner una bomba aquí en el Interjet, o en el Volaris, o en el Mexicana, o bueno, ya no existe ni Interjet ni Mexicana, en el Aeroméxico Connect. Es decir, polariza, pero lo que acabas de decir es fundamental, Eduardo. Es un hombre que le llega al pueblo porque viste igual, come igual, viaja igual, y esto es la antítesis de los que iban a los restaurantes que tú acostumbras y pagaban con nuestros impuestos. A ver, yo no sé tú, pero yo también he comido esos croissants con jamón y queso del Oxxo, porque cuando tienes hambre y estás de viaje, ¿sabes qué? Te metes al Oxxo, es lo más práctico. No te vas a meter a un restaurante, pedir el menú cuando te quedan 15 minutos. O sea, claro, el presidente tiene una cualidad. Él hace lo que hacemos la mayoría de los mexicanos. Así es. O sea, así es. Yo el otro día... ¿Humanizó la presidencia? ¿Me aceptas el lenguaje? ¿Humanizó la presidencia de la República? Yo creo que sí, porque cuando yo a la gente le digo, cuando no hay sirvientas en mi casa, yo me pongo a lavar platos. ¿Cómo lavas platos? Porque este es un país de farsantes, es un país de fifís, y ahí tiene razón el presidente. Imagínate un político de nota diciendo, yo no como un cuernito, yo no lavo trastes en mi casa, porque somos un país... Yo no me hago una quesadilla de jamón y queso, claro, es una estupidez. ¿Sabes por qué? Porque el sistema político generó una bola de maciosares que se creen aristócratas. La verdad, maciosares venidos a más. Y fue tal vez lo peor. Y esto viene desde la independencia. Desde la independencia. ¿Quiénes mandaban en los primeros años? Una bola de generalotes, que entre ellos se mataban y el país que se fuera al carajo, pero eran generalotes. Y todavía tuvimos generalotes hasta el 46, cuando se fue Ávila Camacho. Después llegaron los presidentes civiles, pero se fueron iguales. Como tenían título universitario, eran mejor que los demás. Después los tecnócratas estudiaron en Harvard, en Yale, en todas estas universidades, cuando la verdad no dieron una, quebraron al país, los subieron un atraso de siglos. O sea, yo no puedo respetar a los políticos que se fueron, y no estoy de acuerdo con el que está también y con los que están, porque la mayoría vienen del PRI, no nos hagamos tontos. Te quiero mucho, querido Eduardo, me da mucho gusto verte, y con cariño recuerdo a tu hijo y a tus chavos, y cuídate mucho, Eduardo. Cuídate tú, y a ver si un día nos vemos en Cuernavaca. Será un honor, querido Eduardo. Eduardo Ruiz Gili, corra la voz, este programa se repite el lunes en punto de las 11 de la noche. Aquí nos vemos el sábado en punto de las 10. Soy Gustavo Rentería, pásenla bien, adiós.